Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espérenme y acomodo esto por aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos pentecostales. ¿Quiénes anhelan ver milagros en su vida? No, pero qué malos pentecostales son, no, eso es como, wow, amén. A ver, ¿quiénes anhelan? Pero toca como pregunta profética, ¿sí? ¿Quiénes anhelan? ¿Quiénes anhelan ver milagros de Dios en su vida? Ahora sí, bueno, ahora sí están animados. Pero ¿a quién le gusta pasar por la tormenta? ¿A quién le gusta pasar por la enfermedad? Les quiero proponer hoy que Dios a veces nos regala tormentas. Y para que aprendamos a una palabrita muy importante, y es la palabra juzgar. Nosotros por lo general utilizamos la palabra juzgar en el sentido de que no debemos hacerlo. Decimos no debemos juzgar a nadie, y es verdad, Jesús dijo no juzguen a las personas, pero el mismo Jesús en otra parte del evangelio dice juzguen con justo juicio. Entonces uno dice, hermano, decíase, o sea, juzgamos o no juzgamos. Entonces las palabras tienen distintos sentidos según el contexto. No debemos juzgar, es decir, no debemos ponernos en el lugar de juez, no debemos ponernos en un lugar superior a los demás y determinar, porque ustedes saben que a veces somos muy implacables. Es como decimos, no, esta persona tuvo tal motivación, ¿y usted qué sabe? ¿Sí me entiende usted? ¿Usted qué sabe? Es muy fácil señalar a otros solo porque pecan en distinto estilo, ¿sí o no? Jesús dice, no hagan eso, no hagan eso, ¿sí? Pero también Jesús dice, no anulen el criterio. O sea, por eso dice, juzguen con justo juicio. Es decir, cuando vayan a decidir algo en la vida, háganlo con los fundamentos suficientes para decidir si sí o si no. O sea, si usted se va a casar, no es como el Señor me dijo que iba a ser mono y ojiazul. No, se necesita más criterio que eso, ¿sí? Usted tiene que tener un criterio. ¿Por qué? Porque juzgar es la capacidad de decidir en la vida. ¿Listo? Es la capacidad de decidir. ¿Qué es lo que hace un juez? Vienen los abogados, le presentan las pruebas y ¿qué hace el juez? Él toma una decisión. Él decide quién es culpable y quién es inocente. Eso es juzgar, es tomar una decisión. Usted todo el día juzga. No sé si me está juzgando en este momento, ¿sí? Todo el día juzga, todo el tiempo tomamos decisiones en la vida. Ahora, el griego, la palabra para juzgar, el verbo es krino. Y les va a llamar mucho la atención cuál es el sustantivo. ¿Sí? Algunos están como, ay, tercero de primaria. Griego, sustantivo. Bueno, listo, sustantivo, ¿qué es? La palabra crino, el verbo juzgar, está relacionada con el sustantivo crisis. ¿Cuál es uno de los momentos en la vida que más nos ayudan a decidir? Las crisis. Las crisis son regalos de Dios para que veamos lo realmente importante. Hoy les quiero hablar de una escena que seguramente ustedes conocen, está en Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 en adelante. Dice así el texto bíblico: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, crucemos al otro lado. Jesús había estado todo el día enseñando, liberando de endemoniados, sanando gente, y dice, ya, pasemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No les llama mucho la atención esa escena? A ver, en el lago de Galilea, que conocido también como el mar de Galilea, es un sitio muy particular porque es un lago gigantesco, pero es un lugar donde convergen vientos de distinta temperatura, cálidos y fríos, ¿vale? Entonces, entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Entre cálido y frío, ¿listo? Algunos entienden la referencia después. Entonces, cuando se chocan estos dos temperaturas de vientos, es muy fácil que intempestivamente haya tormentas. Entonces, si tú eras un pescador que iba a pescar en el lago de Galilea, tenías que ser experto en esto. Sabías que en algún momento es probable que estuvieras pescando, el mar estuviera en calma y de un momento a otro, ¡pum! Entonces ellos tenían que ser expertos en saber manejar este tipo de situaciones.
Esa era la profesión de ellos. Y ustedes saben más o menos uno a qué horas va a pescar. La gente pesca por lo general en las noches o en las madrugadas. Momentos donde empiezan a cambiar más precisamente esas temperaturas. Entonces esta era gente experta en esa situación. A ver, lo que pasa en esta escena es sumamente gracioso, no solo porque Jesús esté durmiendo, sino porque es como el equivalente a lo siguiente. Imagínense que ustedes están en un viaje en avión. ¿Listo? Están en avión. Están viajando por la noche. Bueno, y no sé si están muy cansados, si se ponen muy nerviosos, entonces se drogaron con 3 mareoles, no sé, y están durmiendo plácidamente, ¿sí o no? Y entonces, en medio del vuelo, empieza una turbulencia, de esas que, mejor dicho, sí, no sé si han estado en una turbulencia. Una vez, la más fuerte que me tocó, fue una con una señora al lado que me dejó un tatuaje en la pierna. Como, ay, nos vamos a matar. Señora, cálmese, sí, porque se movió tanto el avión que cayeron las máscaras de oxígeno. La señora, ¿cómo es que era esta baile? Yo, ¿por qué no puso atención? Sí, entonces, es como en los anuncios, que uno da los anuncios y al final la gente es, el curso es en junio, ¿verdad? No, no es en julio. Sí, ponga atención a las cosas. Entonces, una turbulencia así súper fuerte, pero usted está dormido. Usted está dormido. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a llegar a destino. O nos matamos, pero algo hacemos, sí, vamos a llegar. Es como si el piloto saliera de su cabina y lo viera usted dormido y le dijera, oiga, ¿no le importa lo que está pasando? Sí, pero pues yo, ¿qué hago? O sea, ¿el experto quién es? Usted, no yo. O sea, ¿se dan cuenta? Estos son pescadores diciéndole a un carpintero que los ayude. ¿Quiénes son los expertos? Son ellos. Esa es precisamente la contradicción que nosotros tenemos con los milagros. Porque llega un momento en la vida donde no tenemos el control, donde usted puede saber mucho sobre algo, pero llega una cosa en la vida que lo supera. Usted es el pescador experto que sabe cómo funciona el mar de Galilea y llega una tormenta que lo aterra, lo asusta. Esa es nuestra contradicción con los milagros. Los queremos todos, amén, aleluya, se les salió el pentecostal que tenían adentro, pero al mismo tiempo no queremos los milagros. Los queremos y no los queremos. ¿A quién no le gusta, por favor, ver la gracia de Dios en su vida? ¿A quién no le gusta, por favor, que cuando esté orando por alguien esa persona se sane? ¿A quién no le gusta que, por ejemplo, cuando estemos orando por un trabajo para que el Señor provea, no solo el Señor provea un trabajito para el momento, sino un trabajo excelente que te dé oportunidades de proyección profesional? ¿Lo hemos visto o no? ¿A quién no le gusta que cuando estamos orando para que el Señor restaure una relación, milagrosamente Él convierte los corazones de piedra y los convierte en un corazón de carne? Y esta pareja que había olvidado el amor, por fin vuelven a verse con otros ojos. ¿A quién no le gusta ver esos milagros? Pero al mismo tiempo, experimentar un milagro ocurre porque yo no fui capaz en mis propias fuerzas, porque esta tormenta me pudo. Nos encanta la resurrección, pero ¿a quién le gusta atravesar la muerte? Nos encanta la sanidad, pero ¿a quién le gusta ser diagnosticado con una enfermedad? Nos encanta la esperanza, pero ¿a quién le gusta atravesar por la crisis? Internamente, esa es la contradicción que nosotros tenemos con los milagros, por una razón, porque en el límite de nuestras capacidades reconocemos que siempre somos dependientes y eso no nos gusta. Tenemos el ánimo, el anhelo y el sueño de ser independientes. Pero noticia, queridos amigos, queridos pescadores, siempre en la vida va a llegar una tormenta que te recuerda que eres dependiente. Siempre. Va a llegar un momento en la vida que nos recuerda que yo no me las sé todas. Honestamente, una de las cosas a las que más le tengo miedo de tener hijos es que he sido pastor de jóvenes durante más de la mitad de mi vida. Relativamente me ha ido bien, creo. Y a veces la gente me dice, oye Miguel, para ti te va a ir súper bien con tus hijos, se va bien con los jóvenes, o sea, como que los chinos hablan súper fácil contigo. Y yo, ¿sabes cuál es el problema?
que yo de estos manes soy el pastor. De esos chiquitines yo voy a ser el papá. Y los adolescentes ven al papá como objetivo militar. ¿Mm? Y yo pude haber leído, haber ido a todas las conferencias y todas estas cuestiones, saber cómo uno puede aconsejar y todo eso, pero siempre yo sé que va a llegar un momento en la vida donde voy a decir, soy pastor de jóvenes, pero necesito ayuda. Necesito alguien que me rehabilite estos manes, por favor, que me enseñe cómo ser un buen papá para ellos. ¿Por qué? Porque siempre llega un momento en la vida en que nos reconocemos dependientes. La pregunta no es cuándo vas a ser independiente, sino cuándo vas a sentirte cómodo en la dependencia, porque todos dependemos siempre, siempre. Y la historia sigue. Entonces estaba Jesús dormido, lo levantan, pobrecito. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Una observación, y es que Jesús, si lo notan, no acudió a un poder superior para calmar a la tormenta. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque a veces, si quieres podemos poner la siguiente, a veces una de las cosas que pasaba en esa época, ustedes si van a leer, por ejemplo, el Talmud, que es una de los escritos judíos, ellos normalmente trataban de cuestionar a todo el que se creyera Mesías. Y Jesús, como dijo ser el Mesías en el primer siglo, entonces en el Talmud hay muchos escritos acerca de la persona de Jesús. Pero, y esto es lo importante, ellos no cuestionan los milagros. Ellos no dicen, no, Jesús no sanó gente, no, Jesús no calmó la tormenta. Estos enemigos de Jesús lo que hacen es cuestionar el carácter de Jesús. Dicen, es que lo que él hizo, lo hizo porque acudió a la magia negra. ¿Saben? Y una de las razones que ellos argumentan, no es verdad, pero una de las razones que ellos argumentan está en el Talmud. Dicen que, ¿se acuerdan cuando Jesús era pequeño, que sus papás tuvieron que ser desplazados y emigrar? ¿A dónde fueron? A Egipto. Entonces decían, no, es que él estuvo en Egipto y entonces acude a las... Ojo, Jesús aquí no usa magia, ¿vale? Jesús no acude a un poder superior, ¿sí? No es como el Doctor Strange. El Doctor Strange sin magia no es nada. Es decir, necesita eso para tener poder. Pero Jesús, ¿qué hace? Solamente con su palabra. ¿Y se dan cuenta cómo trata la tormenta? Como si fuera su mascota. Eche para allá. ¿Sí? ¿Quién tiene ese poder? Vean lo que dice el Salmo 107, versículos 23 al 30. Dice así: se hicieron a la mar en sus barcos. No está hablando de esta escena, sino que está hablando de la historia del pueblo de Dios de forma metafórica. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. ¿Habló quién? Habló Dios. Y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban y se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron ¿a quién? Al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, y ante esa calma se alegraron. ¿Y quién los llevó? Y Dios los llevó al puerto anhelado. ¿Quién tiene el poder para hablar y calmar una tormenta? El creador de todo lo que existe. Y esto es un concepto muy importante, porque ustedes recuerdan que en la creación Dios solamente hablaba y las cosas ocurrían. Por eso es muy peligroso cuando vemos los milagros y queremos más milagros y no nos centramos en la persona de Dios, en la persona de Jesús. Cuando los milagros nos llevan a exigir más en lugar de doblar nuestras rodillas y adorar.
Es como si quisiéramos utilizar al Todopoderoso para nuestros deseos. El Evangelio de Juan habla de los milagros como si fueran señales, ¿vale? Quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínense que ustedes han hecho el esfuerzo por ir a Nueva York. ¿Listo? Uno de los viajes para muchas personas soñadas. Entonces, tienen esta fotografía frente a ustedes. Llegaron a Nueva York. ¿Listo? Entonces se bajan y si se dan cuenta, entonces ahí dice, aparecen estas señales que dicen, listo, usted aterrizó en el aeropuerto de Nueva York y dice, vea, si va para allá está el Empire State, si para allá entonces está el centro. ¿Qué son esos? Son señales. ¿Qué pasaría si yo me bajo, veo esta imagen y dicen, ay, tan lindo Nueva York, y me devuelvo y me monto al avión a Bogotá? ¿Tiene sentido? Porque estos son señales, es decir, medios que me dicen dónde está la acción. Este no es el Empire State, esta es la señal que me dice dónde va a estar el Empire State. ¿Se dan cuenta que con Jesús nos pasa a veces eso? Nos contentamos viendo el milagro y decimos, ay, tan chévere, y nos montamos en el avión y nos vamos. ¿Cuánta gente va a estas campañas de sanidades, milagros, todas esas? Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que los sana y a los 5 minutos se olvidan de Dios. ¿Cuánta gente? Y Juan es testigo de esto que voy a decir. ¿Cuánta gente dice, pastor, ore para que me salga este negocio? Si me sale este negocio, terminamos de construir el templo. Ya llevábamos como 3 cuadras aquí si la gente hubiera cumplido eso. El Señor es tan bueno, el Señor es tan bueno y tan misericordioso, ¿sí o no? Que nos da eso, pero nos contentamos viendo la señal y no adorando al Señor. Por eso la pregunta, ¿se dieron cuenta que este texto termina en una pregunta? La pregunta correcta que nosotros debemos hacer es, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién es este? Ellos no preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos más milagros? ¿Cuál es la técnica? No. ¿O qué tenemos que hacer para que nos des más milagros? No. La pregunta más importante es, ¿quién es Él? Cualquier milagro que experimentemos en la vida nos debe llevar a una pregunta, no qué. Bueno, ¿y cómo hizo esto? A ver si me lo creo. No, no, no. La pregunta más importante que tenemos que hacer es, ¿quién? ¿Quién lo hizo? Porque eso es lo que nos lleva al cambio de nuestra vida. Esa es la pregunta a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y Jesús en algún momento les devuelve la pregunta. En el capítulo 8 de Marcos, después lo pueden leer en su casa, Jesús les devuelve la pregunta y les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ya han preguntado mucho quién soy yo. Bueno, ustedes quién. Y fueron los discípulos los que pasaron por esta tormenta que se levantan y pueden decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios caminando entre nosotros. La pregunta más importante que debes hacer en la crisis no es cómo me voy a salir de esto, sino quién está conmigo en esta barca. Finalizo con un par de ideas. La primera, ¿se dieron cuenta cómo terminaron los discípulos? ¿Cuál es la reacción que dice el texto que ellos tenían? Porque están asustados, porque hay una tormenta, despiertan a Jesús, Jesús dice al mar, shh, se calma el mar. ¿Y cómo terminan los discípulos? Dice, y terminaron con un gran gozo en su vida. ¿Qué dice el texto? Ustedes lo leyeron, ¿sí pusieron atención? ¿Qué dice el texto? Ellos terminaron ¿cómo? Asustados. Asustados. Estaban aterrados. La palabra que se usa es exactamente la misma y se usa en grande. La idea es, ellos tenían fobia, phobos es la palabra en el griego. Ellos tenían phobos de la tormenta, tenían fobia de la tormenta. Pero después de que Jesús calma la tormenta, dice el texto que terminaron con megafobia, o sea, reasustados. ¿No les parece eso muy raro? ¿No les parece muy raro que termine esto en temor? Tu temor es algo muy importante, muy importante. Porque tu temor está relacionado con la fe.
Jesús le dice, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13 dice así. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Muchos de nuestros temores son dictados por la cultura que nos rodea. Muchos de nuestros temores son dictados por el entorno en el que vivimos. Ay, no, es que usted tiene que tener casa propia. ¿Y cuánta gente se mete toda su vida en una deuda que ya de verdad ustedes han visto las tasas de interés por lo menos ahorita de cómo está eso? Usted va a pagar esa casa 4 veces más. Pero es que tenemos pánico. Pánico, ¿qué clase de vida? ¿Qué les voy a dejar si no tengo esto? Y usted hace lo que sea para tratar de cubrir ese miedo que tiene en la vida. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente tiene temor? Hace poco estaba hablando con una persona, muy honestamente, me escribió por las redes sociales y me dice, Miguel, yo vi todas las banderas rojas, ¿sí? Todas las red flags en esta relación, todas. Y yo le decía, Señor, pero tú lo puedes cambiar y todas estas cosas. Todas las cosas, en su noviazgo vio todas las cosas, pero le tuvo tanto miedo a quedarse sola que ahora está en un matrimonio que es un verdadero infierno. ¿Por qué? Por miedo. No teman lo que esta gente teme. Teman solamente a el Señor, porque tu temor refleja tu adoración. A lo que tú temes es aquello que tú adoras. Si te quitaran algo de la vida, si te quitaran eso de la vida, ¿cómo sería? Y se dan cuenta entonces que es muy fácil, por ejemplo, adorar a los hijos, ¿cierto? Como que ellos son los que me van a redimir. O sea, si mis hijos son buenos y están bien, entonces yo voy a estar bien. ¿Saben qué es eso? Eso es idolatría. Eso es poner sobre los hombros de una persona, poner sobre los hombros de otra persona algo que le pertenece a Dios. En palabras de Jesús, es construir la casa sobre la arena. No tenemos la garantía de una vida sin tormentas. No tenemos la garantía de una vida sin dolor. Tanto el que construyó la casa sobre la roca como el que construyó la casa sobre la arena tuvo que experimentar vientos, tormentas, lluvias. Pero la diferencia es que uno fundamentó su casa sobre la arena y el otro fundamentó su casa sobre la roca. ¿Qué le quitarían a tu vida si le quitan a Jesús? Si te quitaran a Jesús de la vida, honestamente, porque ahorita estamos todos románticos, estamos en el, no, me quitarían todo, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Seguro es lo que más atesoras? ¿Seguro es lo más importante? Lo que tú más temes es aquello que adoras. Por eso este texto termina en el punto en la vida no es no tener temor, sino tener el temor en el lugar adecuado. Él que con su sola palabra puede calmar el viento. Este man que es más poderoso que Thanos, ¿me entienden? O sea, tiene las 5 gemas del infinito ahí. Y no solo eso, sino que en cualquier momento él podría reiniciar esta creación. Pero en lugar de eso, habla su palabra para cuidarnos. Esto tan grande y tan majestuoso, pero que decide cuidarme. Por eso termino reflexionando sobre cuál fue el mayor milagro que ocurrió en esta historia. La tentación que tenemos es decir que el mayor milagro que ocurrió en esta historia es que Jesús calmó la tormenta.
Pero les quiero proponer que el mayor milagro de esta historia es que Jesús estuviera dormido. Y les voy a decir por qué. Viene toda la tormenta, ¿sí o no? Y los discípulos asustados, paniqueados. ¿Cuál es la pregunta que le dicen a Jesús para despertarlo? Le dice: Maestro, ¿no te importa que nos morimos? ¿No te importamos? ¿Cuál es la pregunta que la gente hace para cuestionar el cristianismo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Sí o no? Si Él es todopoderoso, si tiene las capacidades para limitar el dolor del ser humano y no lo hace, entonces no es bueno. Pero sigue habiendo sufrimiento en todo el mundo. O entonces Dios no es todopoderoso o Dios no es bueno. Y uno dice: ¡oh, uy! ¿Qué es eso? ¿Saben cuál es la respuesta de esta historia? Que Jesús estaba dormido. Porque los discípulos le dicen: Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que nos estamos muriendo? Bueno, viene el momento anticonceptivo de la prédica. Es decir, los que no tienen hijos no van a tener ganas de tener hijos aquí en adelante, pero hago una pregunta: ¿quiénes aquí tienen hijos? Solamente por saber. Si los tienen cerca, igual los siguen amando. Sí, tranquilos que ellos los quieren mucho. Bueno, pero ¿cuánto más o menos cuesta tener un hijo mensualmente? No, como para saber y animarme, ¿no es cierto? Los míos están creciendo. Benjamín apenas va a entrar al colegio y todo, y pues la universidad es más barata. ¿Cuánto más o menos? Más o menos. O sea, uno dice, bueno, no, es que ustedes son muy finos, la verdad. Ustedes son muy finos. Ustedes no los bajan de iPhone 12 y todas esas cosas. Ustedes los consienten mucho, sí. Sí. Una vez uno que me dijo: Miguel, estoy mal, ¿por qué? No, es que mi papá no me quiere regalar el iPhone XR. ¿Y cuál tienes tú? El X. Bueno, entonces, todos tenemos tormentas en la vida, ¿sí o no? Bueno, en alimentación. Es que estos manes comen como si no hubiera un futuro, ¿sí o no? Uy, Dios de mi vida, esos parecen marañones. Uy, no, eso duele ahí. Acaban de comer y: papi, más, ya no más. Detente en el nombre de Jesús. Cálmate, silénciate, tormenta. Y queman energía y van creciendo, Dios mío. Ahorita estamos con lo de la leche de fórmula. Qué rentica, hermano. Y se enferman. Uy, esas enfermadas, que Dios mío. No, es que tienen piel de Kim Kardashian, ¿sí o no? Que no, eso no puede ser cremita Johnson, no, eso crema de 270,000 pesos para… Eso es medicina fina, ¿sí o no? Porque finos para ellos. Bueno, y los colegios, gracias a Dios, en Colombia son bastante baratos. Entonces, ayer estaba hablando de esto con los universitarios y me decían: tranquilo. No estoy tranquilo. Tranquilo, en la universidad es más fácil porque solo pagas el semestre una vez. Ajá. Y es que pobrecitos, ellos no pueden comer en corrientazo, no. Coca, no. ¿Cómo van a llevar coca a la universidad, por favor? Sí, o sea, Subway mínimo, ¿sí? Y cada golpecito ellos es que, bueno, ya estoy hablando como si tuviera 75 años, ¿sí o no? 5, 7 millones de pesos mensuales. Anímenme, ¿sí? Eso al año son más o menos unos 50, 60 millones de pesos al año. Vaya a llegar a la casa y: ¿por qué lo tuve? No mentiras. 60 millones de pesos al año. ¿Cuánto tiempo duran estos manes en la casa de uno? Pobrecitos el Bombril, ¿no? Eso multiplicado por unos 25. Sí, porque se ríen. A los 43 tengo a mi bebé en la casa, ¿sí? O sea, más o menos, así en gasto, así de abuelo de pájaro, uno en la vida de ellos
porque después de que se casan uno igual les quiere seguir colaborando y toda la cosa, ¿no es cierto? O sea, nunca se gradúa de ser papá. ¿Cuánto gastó uno en ellos? ¿2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones de pesos en una vida? Ustedes hubieran podido ser ricos. Pero decidieron que su tesoro eran ellos. Si un día, después de que es que el amor paterno es una cosa muy rara, porque si a mí alguien me despertara todas las noches y además me tocaba limpiarlo y tratar de entenderlo sin que lograra comunicarse con palabras, yo odiaría a esa persona. Pero en cambio, yo amo a mis hijos con mi vida, daría mi vida si fuera necesario por ellos. ¿Se imaginan que un día llegara, no sé, yo cansado un domingo, quiero dormir una tarde, por favor? Y me acuesto después de haber jugado con ellos, haber predicado, haber hecho todo. Me acuesto y llega alguno y me dice: papá, ¿vamos al parque? Le digo: no, hijo, ahorita no. Y que él me dijera: es que yo no te importo. A ver, desgraciadito, ¿no me importas? Dejé mi vida porque te amo. Lo dejé todo y estaría dispuesto a hacerlo las veces que sea necesario porque eres tú. No lo haría por nadie más en este mundo. Dios, siendo todopoderoso, creador del universo, dice un salmo: no se duerme el que nos cuida, no se duerme. ¿Y qué está haciendo Jesús en esa barca? Está durmiendo. Quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó para ser como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque te tiene tatuado en el alma, porque te ama. Entonces, que usted venga a decirle: ¿no te importo? ¿No me importas? ¿No me importas? El Dios del universo dejó todo, está cansado. El Dios creador de todo lo que existe se cansó porque nos ama. La encarnación es la mejor prueba de que le importo a Dios. No, Dios, es que no te importa, estoy en medio de la tormenta, yo no te intereso. No me interesas, te tengo tatuado por toda la eternidad en mi piel. ¿Cómo vas a decir que no me importas? ¿Cómo vas a decir que no me interesas? Dejé mi trono en el universo por ti, porque te amo. ¿Cómo me vas a decir por una tormenta que no me importas? Esa es la cena, hermanos. ¿Qué comemos hoy? La sangre, la carne del creador de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque le importas a Dios, le interesas. Él dejó todo por ti. Que una tormenta no te haga creer que no le importas a Jesús. El regalo de una tormenta no es la tormenta, el regalo de la tormenta es Jesús. Porque cuando lo vemos a Él, que dejó todo, que se hizo frágil por amor, recordamos que le importamos a Dios. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí le importo a Dios? La respuesta es: me importas tanto que dejé mi trono por ti. Me importas tanto que atravesé la eternidad para salvarte. Me importas tanto que tuve que dormir en una barca porque te amo. Queridos hermanos, oro para que ojalá puedas salir de la tormenta que estés atravesando en la vida. Pero no solo esperes a salir de la tormenta, sino que veas a Dios actuando en la tormenta.
Porque Dios no solo quiere librarte de las tormentas, Dios quiere transformar tu corazón para que puedas construir tu casa ya no más sobre la arena, sino sobre la roca. Que hoy que nos acercamos a la mesa, recordemos que le importamos a Dios. Que puedas, ojalá, agradecerle a Dios el regalo de una tormenta. Quiero invitarles para que oremos, por favor, y dispongamos nuestro corazón para celebrar hoy la cena con este sentido. Que cuando comamos este pan, cuando bebamos esta copa, recordemos, le importo a Dios. Le importo a Dios. Él no es ciego a mis necesidades. Tengamos una actitud de oración, por favor, por un momento. Y cada uno allí donde está, el Señor conoce, el Señor está en cada una de las tormentas. Pero es un momento para hablar con el Señor. Así que en silencio cada uno puede orar y preparar su corazón para recibir de la cena. Señor Jesús, te agradecemos porque tú estás en medio de las tormentas. El sufrimiento no es una evidencia de tu ausencia, sino que puede ser una experiencia de tu presencia, de formas como nunca antes lo hubiéramos imaginado. Gracias porque dejaste todo, todo. Siendo en forma de Dios, no viste el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarte, sino que te despojaste y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy que recordamos esa muerte, hoy que proclamamos la resurrección, te pedimos que el mayor milagro de nuestra vida seas tú, Señor. Cada uno está esperando milagros, anhelando cosas, pero oro para que nuestro corazón te anhele a ti antes que nada. Disponemos nuestro corazón para tomar esta cena y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, les queremos